Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro super programa Vive Kairos, donde hoy día vamos a tratar un tema sumamente interesante, como siempre, porque yo todos los temas los encuentro interesantes porque al fin del día digo, tengo mucho trabajo que hacer, y va a ser sueños frustrados. ¿Cómo darles un significado para avanzar? Y aquí yo creo que podríamos estar como 1000 capítulos, pero vamos a tener uno solo. Mi nombre es Dayan Pizarro, te Inspira Coach, y estamos transmitiendo este programa por Impulsa Emprende TV y nos pueden ver en todas las redes sociales, ahí como siempre de tanto Impulsa Emprende como de Metodología Kairos. Mi amiga Debbie. Debbie. Hola amiga, hola Rob, ¿cómo están? Estoy acá. Ay, ¿Sí? está desfasado parece. Parece. Bueno, parte de Kairos, ¿no? Es la vida. Así que bienvenidos a nuestro programa. Un gusto en saludarlos, en estar con ustedes una vez más. Han sido días cansadores, lo conversábamos recién con los chicos, pero en fin, hay que continuar y tal como dice mi amiga Dayan, para mí también es un tema súper bueno, porque en el fondo los sueños frustrados yo creo que todos tenemos y la idea fundamental es saber cómo los vamos a manejar. Así que desde Psicología para el Alma, acá, Débora Pastel, y con nuestro querido Roberto, ¿no es cierto? Que él es el que entiende más de estas cosas. Buenos días a todos. Sí, vamos a hablar del tema, Roberto Díaz por acá, por supuesto. Vamos a hablar hoy día de los temas que son los sueños frustrados. ¿Qué hacer con los sueños frustrados? ¿Y por qué ocurre a la vez? A ver, nosotros cuando somos niños, la verdad es que tenemos una imaginación bastante grande. Siempre uno dice, cuando grande me gustaría hacer esto, cuando grande me gustaría hacer esto, cuando grande idea. Porque uno efectivamente tiene la mente libre, no tiene límites en absoluto. Entonces, por eso los niños quieren ser de todo. Yo era uno de ellos, también quería ser uno de ellos. Tenía muchos sueños, mucha idea. Y hay diferentes etapas que van sucediendo en la vida que van impactando. Una de las cosas que pretende Kairos es que revises, justamente ya hemos pasado varios temas, que logres revisar. Hay una metodología efectivamente que tiene que ver con la imaginería, que te hace volver justamente a ese momento en el cual fuiste realmente imaginativo, que es la niñez. Entonces hay un proceso que te ayuda por imaginería a llegar hasta ese punto. Y en ese punto analizar y preguntarte, es un encuentro contigo mismo, y preguntar a ese niño que está ahí, tú escoges la edad, si quieres ser cuando es chiquitito, ya más o menos adolescente, ¿cuáles eran los sueños? ¿Cuáles eran los sueños? Y la idea es que compartas contigo mismo eso, y se van a dar cuenta que la cantidad de sueños que tenían eran grandes. Y la idea es analizar ahora y preguntar, ¿qué pasó con esos sueños? ¿Por qué se cortaron? ¿Qué puedo hacer? Entonces, hay sueños frustrados, que muchas veces uno no se ha dado cuenta porque prefiere olvidarlo, dejarlo guardado para seguir avanzando en esta sociedad. Yo voy a compartir dos casos particulares, mi caso en realidad particular, cómo fui manejando esto, y algunos exitosos, otros no. Me recuerdo bien que yo tenía como 13, 14 años, mi padre falleció cuando yo era muy niño, tenía 6 años, pero nos dejó un legado. Uno del legado era libros, nos dejó muchos libros. No sé de dónde sacaba tanto dinero para libros, la verdad era un profesor, nada más. Tenía libros de biología muy importantes, libros de biología muy gruesos, y yo me lo empecé a leer desde niño. Me empecé a leer de niño y empecé a entender cosas de la biología a edad bastante temprana. Y uno de mis sueños era efectivamente convertirme en médico. Quería convertirme en médico. Quería estudiar medicina. Entonces estudiaba y leía y leía y leía y empecé a aprender cosas sobre las células, cosas que en realidad muy adelantado para lo que correspondía a mí en el liceo. A los 14 años más o menos, a los 14 años yo le manifiesto a mi madre que efectivamente yo quería ser médico, que me dijo, ¿por qué estudias tanto? Que quiero ser médico, mamá. Y ahí me dice, hijo, te veo estudiar, dijo, pero quiero hablar contigo. Sí. Dijo, mira, venimos de una familia pobre, yo trabajo de empleada doméstica, no tengo más ingresos, o sea, eh, como te lo digo, pero no tienes opciones, no puedes ser médico. Y me recuerdo bien ese momento, fue un impacto muy fuerte para mí, un impacto fuerte, y ahí recién me di cuenta de que era pobre. Ahí me di cuenta que era pobre. O sea, antes vivía de una forma, pero ahí fue un momento que realmente
razoné y dije, uy, ¿verdad? Soy pobre, ¿qué hago? Entonces, pero yo quería llegar a hacer algo grande. Entonces dije, otra cosa que tenía en mi listado, dije, ok, dentro de mi listado dije, no voy a ser médico. Sufrí, me costó esa parte, dije, pero ¿qué otra alternativa tengo? Y veo, dije, en ese tiempo era muy importante, Chile estaba en casi guerra con Argentina, y otro tema, y aparte estaba también Pinochet acá, había una línea interesante, era pertenecer a las Fuerzas Armadas, que daba cierto prestigio y te llevaba hacia adelante. Yo vi mucha gente que creció ahí, entonces dijo, ok, quiero ser oficial de la Armada. Eso también me dije a mí mismo, quiero ser oficial de la Armada, porque quería ser efectivamente estar en la Esmeralda y navegar en la Esmeralda y ser guardia marina. Inocente, obviamente. Inocentemente empecé a averiguar, buscar la forma, y ahí me di cuenta que efectivamente la escuela naval no está hecha para los pobres. Hay casos y casos y casos, pero en general no. Entonces, nuevamente, se me indica y se me dice, no vas a poder ser oficial de la Armada. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál son mis alternativas? Seguí buscando y encontré el folleto de la Escuela de Grumete. La Escuela de Grumete indicaba dentro cuando te incentivaban que los 10 primeros de la escuela, entrábamos alrededor de 450, pero los 10 primeros tenían la oportunidad de postular a la escuela naval. Entonces dije, bueno, entonces tendré que entrar acá, porque era gratis, además la escuela es gratis, la escuela de Grumete es gratis, y dije, entro acá, soy de los primeros 10, postulo a la escuela naval e ingreso y me convierto en oficial de la Armada. Ese fue, ingresé a los 14 años, nuevamente golpeado la situación, pero dije, ok, busqué una solución y entré a la escuela de Grumete, en una isla, en la isla de Quiriquina, ahí en Talcahuano, la recepción fue corte al cero, fue bien desagradable, tenía yo apenas 15 años recién cumplido, era un niño, y tenía una vida militar muy dura, una vida militar muy dura, muy fuerte era en ese tiempo, aparte que estaba el tema de la guerra muy cercano a la guerra con Argentina, entonces era complicado estar ahí, y era militarmente era muy fuerte, pero igual yo lo soportaba porque mi objetivo era ser oficial de la Armada. Al andar del tiempo, los alumnos de segundo año decían, Chiporrito, eso no va a ocurrir, eso no existe, eso no es falacia. Sí, los primeros, pero los primeros algunos, ocurre, efectivamente está esa opción, pero la verdad es que son muy limitados. Y cada vez, dijo, los pocos que ingresan de la escuela, normalmente la escuela de naval lo echan. Lo echan, pues, ¿por qué? Porque no pertenecen a esa élite, nosotros no somos de esa élite, por tanto, no. Y estaba también, dijeron, la otra opción es que sigas como marinero, suboficial, y están los oficiales de mar. Pero los oficiales de mar también llegan hasta capitán de navío, tienen un límite, también son almirates. Me decían, Chiporrito, aquí no es lo que tú, no es. Así que vaya al suelo y empieza a haga las flexiones de brazo porque está castigado. Eso me hizo darme cuenta que efectivamente no lo iba a lograr. No lo iba a lograr y a pesar de que yo quería, porque en 2 años iba a recibir un salario y iba a poder mantener mi familia, opté por los golpes, por todo, y aparte que miraba efectivamente que no podía llegar a donde era, renuncié. Tomé la gran decisión de renunciar y me fui, volví. Y volví, tuve otra serie de problemas finalmente tuve en casa. Y continué mi vida, después me convertí en ingeniero, hice varias cosas, viajé al extranjero, viajé al extranjero y estudié un posgrado en Sudáfrica y casi como ingeniero de mina, llegué a ser gerente, varias cosas. Pero todavía tenía las cosas, todavía me daba vuelta. Y llegó un momento, y lo que está buscando Cairo es que dice, ok, analiza, ¿qué pasó con esos sueños? ¿Qué vas a hacer con esos sueños? Y uno de los ellos que mi sueño frustrado, yo tenía alrededor de 40 años, y dije, yo quiero ser oficial. Y postulé efectivamente a oficial de reserva, pero era un problema ser oficial de reserva, particularmente que yo trabajaba en faena, pero se dieron varias cosas, además conocí en el doctorado que estudiaba, conocí militares, entonces ellos hicieron todo, tuvimos otra amiga que también, esas cosas cuando vieron, me rodeé de militares, entonces quise ser oficial. Y después, efectivamente, se complicó, pero me pidieron datos, empecé a postular, no había en La Serena, era en 8 lugares, entonces se empezó a complicar tanto el tema que dije, realmente quiero ser oficial, realmente, y dije, ¿a quién le quiero demostrar qué cosa? Me quería demostrar algo yo, entonces ahí dije, ok, ya, bótalo, déjalo de lado, reconcíliate conmigo mismo y di que ya no fue, pero tómalo bien y lo tomé bien. Dije, ya no, estoy muy viejo para ser oficial, ya no fue.
Disfruta la vida que tú tienes ahora y lo que el universo te da, disfrútalo, ya está bueno. Entonces hay una etapa que se sufre un duelo, y ahí algunos de ustedes van a hablar con respecto a que se sufre un duelo, pero hay que aprender a decir, ok, entonces ahora lo voy a significar, simplemente lo abandonas o haces algo más. El otro ejemplo, y aquí voy, con esto yo termino mi parte, el otro ejemplo fue medicina. Finalmente, yo les comentaba que de ingeniería pasé por ingeniería, pasé finalmente por coaching y después estudié coaching, estudié máster en psico-coaching, día máster en psico-coaching, entré a estudiar psicología, me convierto en psicólogo clínico ya a los 50 años. A los 50 años decía a mis compañeras de 22 años, tenía 50 años, me convertí en eso, estudié posgrado y me empecé a darme cuenta que me estaba acercando a la salud del ser humano. Y por eso mismo, finalmente, hablé con Dayan, dije, ¿sabes que tengo esta inquietud? Es un sueño que tengo, pero me siento que estoy cercano, pero algo me falta para completar mi sueño. Y apareció el tema de la acupuntura, la escuela, estudié medicina china. Estuve 5 años estudiando medicina china. No fue fácil. Intenté abandonar un par de veces hasta que la dama que tengo al lado mío me dijo, no, pues si es tu sueño, termínalo. Y sí, pero es que esto es tan difícil aprender esto de medicina china, la cantidad de horas que pidieron, son 2000 horas que hay que estar ahí. Y efectivamente lo hice, estudié. Y cuando me tocó la primera práctica, cuando tenía al paciente al frente, yo acompañaba justamente al profesor, ahí observando lo que hacía. Y el profesor empezó a atender, el terapeuta empezó a atender al paciente y le hablaba de una forma, él explicaba las cosas, el cómo se entendía, el cómo lo hacía. Y lloré. Me acabo de emocionar. Lloré. Porque eso era lo que yo quería. Exactamente, yo me dije, quiero ser como él. Quiero ser como él. Y todos los años empujé efectivamente para ser como él, para acercarme al paciente y tener esa relación con el paciente. Y me sentí lleno, me sentí completo. Me siento que lo terminé. Me dediqué a este tema, me dediqué a la acupuntura. Siento que soy buena acupunturista. De hecho, cuando terminé la escuela, me llama el director de escuela y me dice que quiere hablar conmigo. ¿Qué es lo que quería? Que él me observó durante todos los años, él me observó y dijo que le interesaba y que yo fuera profesor de la escuela. O sea, además, iba a enseñar medicina al rato. O sea, me sentía realmente orgulloso. Me siento orgulloso, realmente lo disfruto. Y cuando termine todo lo que estoy haciendo acá, porque hice mi propia clínica, inauguré la clínica y llega el COVID, se tuvo que cerrar la clínica, no pude hacerlo. Me vine acá a México, pero cuando vuelva a Chile, eso es lo que yo quiero hacer. Y eso te llena, es impresionante lo que tú sientes, cumplir uno de tus sueños, el que más quisiste en tu vida. Y algunos dicen, sí, no eres médico, pero, perdón, y me olvidé. Terminé medicina china, pero aún tenía la bala pasada, aún habían cosas. Y había una posibilidad en una de las universidades de Chile que daba espacio para personal de la salud. Soy personal de la salud, tengo mi certificado, porque me validan el MinSal y por lo tanto postulé a esa escuela. Hablé con Dayan, yo era gerente, y dije, ¿sabes qué? Junté algo, poquito. Dije, el primer año me lo puedo pagar yo, le dije, pero ¿y tú estás trabajando bien? ¿Qué te parece aquí y acá? Y Dayan nuevamente dijo, si es tu sueño, dale. Los niños todavía no estaban en camino, dale. Tenían 40 vacantes para personal de la salud, 40. Quedé 41. Por lo tanto, no quedé. Y yo dije, ya, ok, nuevamente, y dije, ok, yo quería estudiar, efectivamente, dije, voy a salir a casi los 60 años de médico, pero es lo que yo quería, médico alópata. Pero después dije, no, si con esto es suficiente también. Dije, ya, nuevamente, basta, y tranquilízate, y continúa, y confórmate con eso, y sé feliz con eso, y lo estoy siendo con eso, y realmente me gusta, y fue un sueño que tuve hace tantos años atrás. Sí, no soy médico alópata, no fue así, pero hago, igual curo personas, igual estoy con ellos, igual vibro con ellos, me siento feliz. Eso quería compartirles. Qué bonito. Yo te escuché atentamente porque creo que lo que tú hablaste desde el corazón. Y obviamente los sueños, por eso duelen tanto cuando uno no los cumple o cuando no se dan las cosas como uno quiere, porque el sueño fluye del corazón, es el anhelo del alma, que obviamente tiene una base que a lo mejor es mucho más emocional, tiene una base de cuando éramos niños, la mayoría de las veces, donde no tenemos el conocimiento del mundo. No sabemos los medios económicos que tienen nuestros papás o quizás la dificultad que pueda tener esa carrera o mis habilidades propias también.
Entonces, por eso los sueños uno tiene que identificar muy bien, porque ¿cuál es la idea? Porque nosotros hablamos de sueños frustrados, saber sanarlos para poder sentirnos mejor o para ser más felices, porque obviamente cuando un sueño del alma no se ha cumplido, no necesariamente, ¿no es cierto?, tiene que ser una frustración, porque como vemos a Roberto, la vida le fue mostrando que él tenía otro camino. Si él hubiera sido porfiado, ¿no es cierto?, y a lo mejor hubiera dicho, no, es que yo quiero ser médico, no sé qué, no hubiese llegado a tener el cargo que tiene hoy día y todo lo que él ha avanzado en otras áreas que son totalmente diferentes a las áreas que él estaba enfocado desde niño. Entonces es importantísimo aquí descubrir si el sueño que yo tengo es un sueño que está arraigado desde antaño, porque la idea es que no me frustre, si no lo conseguí, tal como dice Roberto y como lo hizo Roberto, supo avanzar, supo decir, ¿sabéis qué? Parece que no, ya, no va por aquí. Pero sí, no es verdad, intentó todas las acciones para hacerlo. Pero el camino de él era otro. Ahora, yo tengo la certeza de que todo ese conocimiento que en la medicina, yo creo que era tu primer sueño y el más verdadero, eso se va a realizar. Yo estoy clarísima. Y cuando me dijiste esto de la clínica, que yo no sabía, inmediatamente mi mente visualizó aquí en Santiago o en alguna parte de Chile tu clínica y trabajando nosotros contigo. Fíjate que Wow. eso va a pasar. Es que tu sueño fue muy profundo y cuando tú sabes el poder de los sueños, cuando son desde el alma y cuando tienen una intención y siempre son por el bien superior. Y creo que el tuyo es ese. Entonces, por eso muchas veces no es necesario frustrarnos, porque las cosas llegan en su momento. Las cosas siempre van a llegar en su momento. Y creo que Roberto es un ejemplo muy real de lo que él nos cuenta. No sé si va por el tema de las armas, porque no creo que te conviertas en un soldado en el futuro para ir a defender a Chile, no creo. Pero sí a lo mejor No nos vamos a en dejar. un médico, pero a lo mejor sí en un médico que va a la guerra. Y entonces ahí tendría los 2 años cumplidos. Creo que por ahí pasa desde mi perspectiva, ¿no? Que aprendamos a no desesperar, ¿no? Y también a que porque uno se podría frustrar tanto con este tema de no cumplir el sueño, que no te permite desarrollarte en otra área, que a lo mejor te hace sentir que no eres capaz y que no eres suficiente. Entonces hay que distinguir cuál es la diferencia entre un sueño, una meta, ¿no es verdad? Que son distintas cosas. Porque cuando el sueño tiene mucha emocionalidad, pero cuando yo me propongo, a lo mejor alternativamente, como lo hizo Roberto, otra meta, que era ser ingeniero, ¿no es verdad? Y tuvo que trabajar para eso. Las metas finalmente se van cumpliendo de etapas, tal como lo vivió él. Entonces, no nos frustremos si ese sueño, distingamos primero si ese sueño tiene algo muy romántico y de repente dejémoslo ahí y tomemos otra meta que sí nos permita ser exitosos en la vida, no necesariamente en lo económico, sino que en nuestra autoestima. Creo que eso es un poco lo que visualizo yo de la tan bonita historia, Roberto, que nos contaste. Sí, Y yo te mira, lo agradezco porque es súper de corazón. sí, Muchas gracias. la verdad es que escucharte, o sea, obviamente sé toda la historia porque lo viví contigo, pero escucharte me hace ver como las cosas de una perspectiva distinta, porque escucharlo y vivirlo es bien distinto. Y lo que decía la Debbie es súper cierto, porque cuando tú te quisiste convertir en psicólogo, tuviste muchas cosas en contra y tú indicaste antes de retirarte de la empresa donde estabas, dijiste, ok, mi meta es mantenerme en este cargo porque es un medio para lograr lo que quiero. Entonces ahí la diferencia entre meta y sueño está súper clara. Las metas es un móvil para poder lograr tu sueño. Ahora, lo que decía la Debbie también es cierto, o sea, ¿qué tanto te duele no cumplirlo? Porque, porque el dolor, y eso tiene que ver mucho con las etapas del duelo. Cuando hay un dolor que no lo puedes sanar, no te permite ver alternativas. Un ejemplo, todos los que me conocen de cerca saben de que yo hasta hace, no sé, hasta hace 1 o 2 años atrás, el 90% de mis sueños era bailar. En todos mis sueños me imaginaba bailando, montándome las puntas y bailando, bailando. Y cuando ya fui más adulta y cuando llegué a México, hubo un periodo que sufrí mucho porque
me veía y no era la bailarina que yo quería ser, mis movimientos no eran lindos, no eran nada, mi profe, la Vale, pucha, me apoyó en muchos procesos de llanto, de no llanto, y dejé de soñar el 90% del tiempo cuando dejé de sobreexigirme para llegar a un buen nivel. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana acá en México, hacía yoga y hacía ejercicio de ballet porque yo quería. Pero ahí, que lo habíamos hablado antes, la realidad también uno tiene que centrarla. O sea, el sueño ya no es el que quisiste, pero puedes adaptar tu sueño y puedes lograrlo igual de una u otra forma. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Bailar. Nunca fue el objetivo ser la primera en el del ballet municipal. Fue bailar. Y si me puedo montar en las puntas y bailar y hacer un solo, estoy cumpliendo el objetivo. Entonces, también la realidad, pero una realidad no cruel. ¿Por qué digo eso? Porque a veces la realidad cruel es que no, es que tú no vas a poder y te metes más en el no puedes que en el busca la alternativa. Entonces, nosotros somos los seres humanos crueles. Y lo otro que también me quedó rondando entre ustedes dos es que es importante quién tienes al lado. Por eso es importante que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean, porque saca que soy yo la persona que está involucrada en el tema, pero si Roberto hubiera tenido una pareja que le hubiera dicho, oye, olvídate de ese sueño, o sea, eso lo tuviste cuando chico, adáptate a lo que busca un padre de familia, bla, 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 bla. Sí, seguramente le hubiera hecho caso, pero cada vez que hubieran dicho, ¿cumpliste tu sueño? Lo hubiera dicho con pena quizás que no, o se le hubiera generado una gota de amargura. Entonces, creo que, voy a revisar las etapas del duelo para comentárselas, que no me las sé de memoria, por eso las leo. Viene la crisis, esto de darnos cuenta de que no estamos logrando lo que queremos y nos genera un sufrimiento, nos genera una emocionalidad bastante compleja, que eso lo podemos llamar crisis. Después viene la negación, que ahí ustedes dos que tienen conocimiento en psicología ahí pueden reforzar más el concepto, pero viene la negación de toda esta situación. Después viene el enfado, ¿por qué no fui capaz? ¿Por qué no luché más? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionarnos y a tirarnos latigazos a nosotros mismos, incluso a los que nos rodean, nuestros papás o que nos acompañaron. Después viene la etapa de depresión, que digo, no lo cumplí, y me siento un fracasado, y me siento que no lo cumplí, que soy infeliz o lo que sea. Después viene la aceptación, digo, no lo logré, ya no fui bailarina principal, ya no es. Y después viene el aprendizaje. Ok, ¿qué saco de esto? Y los aprendizajes pueden ser, cuando tenga otro sueño, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿O qué voy a hacer con este sueño? ¿Lo voy a meter en el cajón? ¿O qué es lo que aprendí de todo este proceso del duelo? Entonces, el sueño frustrado tiene que tener el acompañamiento del ciclo del duelo, sí, porque uno lo sana. Un ejemplo que nosotros cuando intentamos con Roberto tener a estos mellizos fabulosos, siempre había algo en mí que, como tú recién, Debbie, dijiste, yo estoy segura que tú vas a tener tu clínica, nosotros vamos a estar con él. Yo sabía en mi subconsciente de que iba a ser mamá, y yo sabía cuando me dijeron que estaba embarazada, yo sabía que venían 2 y nadie me creyó. Y yo dije, sé que son 2, yo lo sé, tengo la convicción de. Pero si no hubiera vivido 11 años de esto, ni 9 tratamientos, no me hubiera dado cuenta lo resiliente que soy y lo terca que soy para Entonces, si puede tener estos 2 chiquitos, la punta es una alpargata. Es una alpargata. Entonces, exacto, bien superior, otro bien mayor a eso. Y lo que decías tú, o sea, si no fue por aquí, fue por acá. Wow. Si no es de esta forma, es de la otra. Hay un tema que yo también que no quiero que se me vaya, es muchas veces, me ha pasado con mis pacientes, me ha pasado cuando he visto a los pacientes, que cuando los sueños son frustrados, y eso hacemos los padres, y tengo que evitar, porque somos papás, como yo no lo logré, lo proyecto en mi hijo, y le empiezo a exigir a mi hijo que cumpla el sueño por mí, y eso genera una presión impresionante en tu hijo,
porque no, yo quiero que tú seas militar, porque yo quise ser militar, por lo tanto, yo quiero que tú seas militar. Y a lo mejor por eso, mi hijo efectivamente él quería ser militar. A lo mejor le transmití eso ahora pensando y conversando con ustedes. Él tenía dos sueños, ser deportista, porque siempre fue deportista y quería ser deportista, y dijo, yo además quiero ser de la Fuerza Aérea, y no de la Escuela Especial, y quiero entrar a la Escuela de Aviación. Y mi hijo efectivamente dijo, pero ahí aceptan a la gente que tiene muy buen físico y que son muy deportistas. Y yo me encanta, y hizo varios deportes hasta que encontró lo que más adoraba él ahí, que era básquetbol. Y practicó básquetbol preparándose para ser de los mejores y presentarse a la Fuerza Aérea como el mejor, porque es alto a la vez también. Bueno, el practicar justamente el básquetbol le produjo problemas en sus rodillas que no le permitió ingresar, hizo todo bien y por problemas en sus rodillas llegó hasta la última etapa de la escuela de aviación, no pudo terminar ese sueño. Postuló por segunda vez y le vuelven a decir, por sus rodillas no ingresa. Él se encontraba estudiando ingeniería y lo complicó bastante, ¿no? Ingeniería comercial lo complicó bastante en eso. Y pensando a lo mejor yo le transmití eso, a lo mejor yo le transmití que como yo quería ser militar, le transmití a él que sé militar, te ves bien, porque lo llevaba a ver los desfiles, la parada militar, siempre decía que mira ese uniforme, que lindo. Pensando a lo mejor, Claro, a lo y a mejor lo fui yo. mejor tu papá lo hizo contigo, y a lo Mi mejor papá estas cosas falleció, no lo igual. conocí, no Sí, lo Pero a lo conocí. pero a mejor, lo mejor hasta los pero a 6 lo años mejor, algo hizo que te gustara obvio. tanto, porque tu hermano es militar también. Sí, Ah, pero mi hermano también fue militar, fue de una la cosa Fuerza Aérea. Es Entonces, como fíjense lógico. lo dañino que puede ser, y hablando con usted ahora, recién recapacito en eso, que a lo mejor yo influí en mi hijo y le afecté su vida. Le afecté su vida justamente porque a lo mejor es natural que él quería hacer esto, pero probablemente yo lo empujé a que, y además escuela oficial, o sea, le decía, no, oficial. Yo siempre les hablaba de eso. Mira que dañino lo que puede hacer uno. Entonces, papás, lo que nos están viendo, analicen eso, véanlo bien. Y aquí desafía justamente Kairos, ¿no? Una de las tareas, porque hay una metodología la cual te lleva a caminar hacia atrás, pero si no tenemos esa metodología, si se ve en el curso y lo hacemos a la práctica, Ujú. sería bueno de que ustedes analizaran, cada uno de ustedes, cuáles son sus sueños frustrados, o los sueños, no, primero, cuáles eran los sueños que tenían cuando niños. Y escríbanlo, nuevamente, si no en la siguiente clase vamos a explicar el poder de escribir, hay un gran poder de escribir, escriban cuáles eran sus sueños, cuáles fueron, y analicen si son sus sueños frustrados, un sueño no cumplido, si realmente, porque hay sueños que no se cumplen, pero no son frustrantes, otros sí son ¿por qué frustrantes. tengo ese sueño? ¿Por qué Claro, lo tengo? porque, exacto. ¿O por qué tenía ese sueño? ¿De dónde Exacto. viene? ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a dejar, ¿cuál de todas las opciones que yo vi? Lo voy a dejar cerrado, lo voy a abrir, a lo mejor darle una oportunidad, a lo mejor, y eso les va a ayudar efectivamente a cerrar ciclos y estar más en paz con ustedes mismos. Y a sanar la cadena familiar, porque estas cosas se transfieren de generación en generación. Entonces tenemos muchas frustraciones que a veces ni siquiera son nuestras, vienen de atrás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces nosotros somos los llamados a cortar esas cadenas y a ser más libres, ¿no es cierto? A atrevernos a pensar, a desear cosas que tengan que ver con nosotros y no con lo que nuestros padres o nuestros abuelos quisieron ser, o porque mi abuelo fue, no sé, pues, aviador, me tinca que podría ser que yo lo represente, porque hay muchas cosas de ese estilo que son. Así Entonces yo es. creo que este tema de los sueños frustrados, entre comillas, es como heavy el tema de sueños frustrados, pero más bien es tomarlo de una manera positiva, ¿no es cierto?, para poder crecer y aprender. Ese es el tema del sueño frustrado, por eso lo quisimos tocar, creo yo, porque cuánta gente frustrada por nada en realidad, porque de repente nos frustramos por estas cosas y no le hemos dado la vuelta entera y darnos cuenta que no merece estar frustrado por eso. Así es. Mira, y ahí yo la semana pasada hice un curso de liderazgo a un grupo y sin querer salió el tema de, yo les dije, ¿ustedes tienen hijos? Sí. ¿Y usted qué le dicen a sus hijos? Que luchen por sus sueños, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos de ustedes cumplieron sus sueños? Y fue un silencio de, uy, o sea, hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes cumplieron lo que querían ser? Es una pregunta simple, pero que no las hacemos. Y cuando las hacemos y se generan insight, se genera un wow. Entonces, nosotros también creo que como seres humanos tenemos que actuar con el ejemplo.
¿Y cómo le puedo decir a alguien, lucha por tus sueños si ni siquiera eres capaz por luchar por los propios? Ups. Entonces, ¿por qué no los luchamos? Y un poco de lo que dice la Debbie, también tenemos que tener cuidado cómo recibimos cuando alguien nos cuenta un sueño. Siempre puede ser buena intención, mala intención. Los sueños se dejan de hacer porque alguien te dice algo. Un ejemplo, Roberto, tú no puedes ser porque eres pobre, desesperanza aprendida nuevamente. En mi caso, tú no puedes ser bailarina por la razón que sea. Quizás el Debbie también tiene muchos ejemplos más y quizás todos tenemos algo, pero siempre hay una palabra de un tercero que o te motiva o te hace decaer del sueño. ¿Y en qué está esa diferencia? En que tanto que uno lo anhele, que tanto uno quiera, pero también los espíritus, el alma o la emocionalidad de cada uno es distinto y en el momento en que esté lo va a recibir de una u otra forma. Entonces, si hay una situación difícil, es decir, se ve difícil, pero trabajemos para ello. De hecho, había una chica yo hice una charla, unas chicas que están haciendo un curso de estética, y una de ellas dice, quiero ser, siempre he querido ser Miss algo aquí en México, pero yo no soy bonita, pero yo no soy aquí, pero yo no soy acá, y se encontró un montón de peros. Yo le dije, mira, ese concurso se ve complicado. Seguramente la chica con que estás compitiendo es mucho más guapa que tú, es mucho más alta que tú, quizás tiene un montón de cosas buenas, y quizás incluso le dije, hay una probabilidad que te presentes y no ganes. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Es que cuando te pregunten qué es vivir un concurso de belleza, tú vas a decir, se hace esto, 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 te piden esto, esto, y la viviste, y no fuiste, porque la realidad te pide otra cosa. Pero ¿prefieres mirarlo desde afuera o prefieres mirarlo desde adentro? Y me dijo, sí, y una chica de 14 años. Pero lo más mágico que a mí me ha pasado con Vive Kairos es que después que lo digo, me lo devuelve como una cachetada al frente. Y así como, anda y haces tu insight de una vez. Y me generó eso, que lo más bonito es vivir el proceso, es vivirlo. Yo a lo mejor, como decías tú, Debbie, no era para eso, era para otra cosa. Yo a lo mejor termina siendo la mejor coach de imagen para Mises. Mira, si tú me preguntas a mí, uno de los sueños más frustrados que yo tengo es ser mamá. O sea, ese es el sueño de mi vida. Yo creo que eso es lo que yo no pude lograr. Y podría ser una mujer muy frustrada hoy día por eso. Y obviamente es porque todo el mundo tiene hijos, porque es lo que la sociedad indica. Pero de alguna manera yo tuve que hacer el cambio porque ese sueño no se iba a poder cumplir. ¿Y qué hice? Finalmente me dediqué a ayudar a las personas a través de mi profesión actual. Y fíjate tú que cada alumno, cada paciente que tengo, finalmente se transforma en un hijo, porque la vida me trae pura gente joven. Entonces es como que si yo tuviera hijos de 14, de 17, de 25, y es el target de mi paciente. Entonces te das cuenta que la vida, de alguna manera, cuando uno es positivo, cuando uno vive Kairos, y es que es el tiempo de las cosas importantes, encuentras el motivo por el cual tu sueño quizás tuvo que cambiar, porque yo a lo mejor, al ser mamá, quería proyectarme en entregarle lo mejor de mí a ese hijo. Siempre pensé en eso. Quería formar un ser humano distinto, un ser humano bondadoso, era como lo que yo siempre deseé. Pero finalmente el sueño igual se cumple, porque hoy día puedo lograrlo a través de mis pacientes, que de verdad que para mí ha sido una cosa maravillosa. Pero es como tú mires las cosas. Creo que esa es la clave. Y yo creo que los tres, de alguna forma, hemos tenido sueños que quizás no cumplimos de la manera en que lo veíamos cuando éramos niños, pero igual se cumplió. De alguna manera el objetivo profundo del sueño, la intención del sueño se cumple. Y bueno, eso es como darle un resignificado a lo que está haciendo. Ver lo mismo, verlo de otra forma. Verlo de otra forma, efectivamente. Construirlo de diferentes formas. Decir, ok, esto es por este motivo. Y recién, antes de cerrar, me hiciste acordar lo que tú estabas mencionando, Dayan, que lo leí justamente esta semana, fue que aparece mucho en Facebook, lo que sea, una persona le pregunta a otro, porque había un deportista que corría maratones, entonces uno le dice, hey amigo, ¿usted corre maratones? Claro, le dice, sí, por supuesto, dijo, ¿y en qué puesto termina?
oh, dice, a veces he terminado tercero, sí, a veces he terminado como 20, he terminado como 500 o 7000, dijo, depende de la cantidad de gente que participe, como que 7000 ese, claro, dijo, claro, ¿y cuánto se demora? Casi las 6 horas. Oh, dijo, entonces, ¿y los malos cuánto se demoran? No, le dice, los malos no, ni siquiera se inscriben. Exactamente, entonces, eso dije, sí, es cierto. Los malos, porque todo lo que tú le comentabas a la dama, decía que participe, porque va a aprender desde ahí, va a sacar un aprendizaje de eso. Y lo que se inscriben para correr, en este caso maratón también, sacan, en cambio el otro simplemente no se inscribe, no participa, o sea, votó todo solo quedó fuera, ni siquiera participó, ni siquiera aprendió. Cada cosa que se hace deja una vivencia. No, bueno, no sé si hay algún otro punto en realidad, porque es muy Oye, bonito y hoy día me tocó yo la hablar verdad bastante es a que mí. Yo estoy creo súper. que Pido un poquito de disculpas a la audiencia en realidad porque tomé esto, este tema de los sueños frustrados es algo que puse vivencias porque tal como hemos dicho muchas veces, esto no es de libros, es vivencia exactamente. He sufrido mucho, pero he aprendido mucho también. Y eso quería transmitir, somos seres humanos, somos somos personas. los tres, y creo que ahí está la clave de la naturalidad, de nuestra honestidad, y quizás el por qué estamos juntos, ¿no? Y por qué creamos esto. Que no teníamos cómo estar juntos. No. Teníamos cómo estar juntos en el proyecto, no había esta causalidad y diosidencias que digo yo, aparecieron, y la verdad es que el tema, a mí me encanta, pero por una razón que ni siquiera podría explicar, como que me ha generado más silencio, más insight, porque es un tema que se ve simple, pero es un tema complejo y es un tema para conversarlo con uno mismo y analizar cómo quiere avanzar. Y la Debbie, lo que dijo de ser mamá, o sea, nosotras dos nos conectamos, perdón, por una de las razones por que nos conectamos, y Debbie no es una mujer amargada. La Debbie es un Pero lo encanto estar trabajé. con ella, pero por eso, es que a eso voy, es un encanto estar contigo. Y tú no le traspasaste toda tu frustración a los que están al lado tuyo. Tú trabajaste porque hay cosas que ya no podemos hacer, aunque queramos, ya sale de nuestras manos. Entonces, tú tenías el poder de hacer un cambio y enfocarte de otra forma que de alguna manera estás entregando lo mejor para los jóvenes. Roberto también cambió su forma, que lo que quería era darle bienestar a las personas, y lo está haciendo de otra manera. Yo mis sueños todavía estoy trabajándolos porque siempre fui demasiado soñadora y tengo así una cantidad de sueños, pero lo del ballet ¿El ballet? el ballet me ha hecho replantearme muchas cosas, incluso la autoexigencia y un montón de cosas. Entonces, este tema, la verdad es que yo, y siempre se lo he dicho a mis coaches, en las sesiones de coaching o las de terapeuta, siempre te muestran algo y un espejo, y uno siempre termina aprendiendo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos en estos programas, también aprendemos y también hacemos Así es. insight y también nos Eso vamos es. conversando fuera de cámara, y es muy enriquecedor, pero también créanme que tengo un nudo aquí, un nudo aquí y un nudo aquí. Significa que tengo muchas emociones traspasándose, y la idea es que sientan que es normal pasar por esto, y que los invitamos a que nos sigan, que si se quieren contactar con nosotros, conéctense con nosotros, conversen con nosotros, tomen este curso de metodología Kairos, porque el único que puede hacer el cambio es uno mismo, no hay nadie Así más. es. Y por mi parte no tengo nada más que decir, porque si no vamos a terminar con pañuelitos de Ya, y los quiero mucho, así que Dayan Pizarro de Inspira Coach desde México tropical. Síganos en nuestras redes sociales, contáctenos, escríbanos, cuéntenos qué les pasó con este programa, y nos vemos la siguiente semana. así es, por mi parte me despido de todos, así que les vaya muy bien, les deseo una linda semana. Yo también, por acá, chiquillo, un beso para los dos. Gracias por este momento, porque estos son los momentos de los tiempos importantes. Lo que se generó en este instante fue muy bello. Yo creo que los tres hablamos de cosas que necesitábamos y estaban ahí guardaditas en el alma. Nada, pues chiquillos, bendiciones,
feliz de estar en este programa, les mando un besito y espero verlos pronto, y los que nos van a ver en el futuro, damos todo lo mejor de nosotros. Así que desde Chile, Débora Pastén de Psicología para el Alma, un abracito, chao, los quiero mucho. Chao, Chao, igual. chao. Nos vemos la otra Chao. semana. Bye. Chao.